¿Qué hubo? ¿Cómo están? Fíjense que hoy me van a acompañar a probar las famosas manteconchas de Netflix. ¿Sabes por qué vine aquí, oye? Porque acabo de ver el video en el Netflix del... yo también. Dije, me lanzo. Fíjense que el otro día estaba viendo Netflix una serie que se llama La Divina Gula, donde aparecen varios capítulos de comida así como medio exótica. Por ejemplo, hay un capítulo de micheladas, donde hay unas micheladas como bien exóticas. Hay otro de comida como muy diferente, por ejemplo, una torta de tacos de pastor, imagínense eso. Y hay otro capítulo de postre donde hablan de la manteconcha que se inventó en Querétaro, en una panadería que se llama El Manantial. Entonces me llamó la atención y quise aprovechar ahorita que andamos en Querétaro para ir a conocer, a probar esa manteconcha, a ver qué onda esa combinación tan suculenta que hablan ahí en la serie. La verdad les recomiendo mucho esta serie, pero a grandes rasgos lo que cuentan de la manteconcha es que se creó en esta panadería El Manantial y simplemente era como medio local, hasta que llegó un cliente, le tomó una foto y lo subió a internet, hasta lo tituló como manteconcha ese mismo cliente y ¡pum! Se hizo viral. Y tuvo tanto éxito que hasta en Netflix fue a parar, imagínense. Y pues sin más, acompáñenme a esa panadería El Manantial para probar la famosa manteconcha de Netflix. Vamos a ello. Pues ya llegamos aquí a la panadería El Manantial, que esta es la matriz. Me parece que tiene otras 3 sucursales y el horario de estas sucursales es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Me parece que varía dependiendo de la sucursal. Y pues bueno, esta está en Colonia Progreso, Bronce 107. Pues vemos que tienen bastante variedad de panes. Las conchas típicas, las donas, la de Homero por allá. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de videos en el cual vamos a una ciudad linda, la comidita rica, como en el caso de este video, o algún evento que nos recomienden. Y será un placer que te una a esa comunidad. Y sin más, continuamos. Y pues ya nos escogimos 6 manteconchas para probarlas. Aquí estamos con Betty de la panadería El Manantial. ¿Cómo les ha ido después de Netflix, de que salió el documental y todo? Uy, la verdad lleno de gente, sí, súper bien, se ha vendido mucho. Yo no las he probado, para la gente que no las ha probado, ¿cuál es el sabor de la manteconcha? Tiene el toque de concha, chocolate, vainilla, fresa. Ajá. Y dulcecito, rico. Bueno, los invito a probar la manteconcha aquí en El Manantial. Aquí estamos cuando gusten, de lunes a domingo. Vengan, pruébenla, les va a gustar. Dale, muchas gracias. De nada. ¿Sabes por qué vine aquí, oye? Porque acabo de ver el video en el Netflix del... yo también. Dije, me lanzo. Apenas vienen a probarla. Apenas vengo a probarla. Pues andamos igual. ¿Pero ya has probado esta panadería? No, es la primera vez. No, pues vamos a ver también a ver qué onda con la manteconcha. Sí, a ver qué tal. Dale, salud, ¿no? ¿Van a probar por primera vez las manteconchas? Sí, es la primera vez que las vamos a probar. ¿Y qué expectativas tienen? ¿Altas? Muchas, muy grandes, porque venimos de San Luis Potosí. Órale. Ajá. ¿Y también vieron el documental en Netflix? Ajá, sí. Ok. Sale pues, saludos. Que me gusta mucho en este tipo de series, de documentales que hacen en Netflix, es que apoyan mucho al comercio local, a la marca local. He visto algunas series donde de repente hablan de tacos y van a taquerías y demás, y hacen que esas taquerías se impulsen más y tengan más clientes y crezcan, ¿no? Y eso se me hace bien chido. A lo que voy con todo eso es que me gusta mucho que apoyen lo local, lo artesanal. Las grandes marcas pues ya todo el mundo las conocemos, ¿no? Y ya sabemos si las escogemos o no, pero estos productos artesanales, locales, a mí me gustan un chorro, no sé, son productos que siempre están hechos con un chorro de amor, con el corazón. Yo soy muy fan de eso. Y descubrir a través de Netflix estas marcas se me hace algo bien chido para que la marca pueda llegar a más personas y pueda crecer mucho más. Marcas que valen un chorro la pena, que están hechas con todo el corazón, con toda esa pasión. Y qué loco, ¿no? Aprovechando que estamos platicando, se me hace bien loco todo lo que podemos crear como seres humanos, tantos inventos que hay por inventar, tantas cosas que hay por crear. A veces pensamos que ya todo está hecho, ¿no? Decimos, no, pues en este mundo ya todo está hecho, pero no, fíjense, la neta es que si ven esta serie,
se darán cuenta de la creatividad de un chorro de personas. Hay una torta de tacos de pastor, hay otra torta de gelatina, hay unas micheladas hechas con un chorro de gomitas como bien exóticas, la manteconcha, y así hay un chorro de cosas. Y eso se me hace algo bien chido como seres humanos, que no nos limitemos a experimentar y a ver qué sale, ¿no? Podrás decir, ay, si mezclamos esas cosas no va a ser malo, pero bueno, hazlo y ya después decides si te gusta o no. Puede salir un gran invento como la manteconcha. Aquí donde estoy grabando se ve bien bonito el paisaje, parece un retrato, se los quiero compartir, chequen esto. Pues ahora sí llegó la hora de la verdad, la hora de probar las famosas manteconchas. Me dio mucha curiosidad que nos encontramos unas personas de San Luis Potosí que fueron especialmente a probar las manteconchas porque vieron acá la serie de Netflix y se fueron por sus manteconchas. Y bien agradables, ahí los saludé y cotorreamos un ratillo. Saludos a ellos. Y pues bueno, vamos a probar la famosa manteconcha. Se ve deliciosa, este saborcito es como de vainilla. Vi que también tienen uno de chocolate y me parece que uno de fresa, entonces vamos a ello. Les voy a decir algo, la neta ya le di un par de mordidas y es un saborcito bien rico. Yo me podría imaginar que era como una concha así nada más chiquita, pero no, la neta se está bien fusionada la mantecada con la concha, la manteconcha, y está bien deliciosa. Qué combinación tan chida, la verdad. Muchas felicidades a la persona que la creó, que se la rifó machín. Aquí se puede ver cómo se fusionan, cómo se ve como las texturas, ¿no?, de la manteconcha, que es pues la mantecada de la concha, bien suave. Y vamos a ir dándole. Como les digo, se fusionan bastante bien y tiene un sabor bien rico. Se los juro que yo pensaba que sabía mucho como a la mera concha, así una concha como hecha a esta medida pues de una mantecada, pero no, si están bien fusionaditas y saben al 100. Ahora veo por qué son tan famosas y por qué las llevaron hasta Netflix, ¿no? Porque sí se la rifan machín. Qué buen invento, qué buen invento. Y pues la neta no me gustó, que hasta me lo terminé. No dejé absolutamente nada, súper recomendable las manteconchas. El precio de esas manteconchas son 7 pesos la pieza, entonces bastante bien. Yo compré 6, ahí para tener también para compartir. Entonces se me hace un buen precio. Y pues muchas gracias por acompañarme en un video más. Si te gustó esto, yo te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Si de repente tienes ideas nuevas y piensas que es una locura, incluso hasta los demás te dicen que es una locura, que es lo más normal del mundo, que pase eso, recuerda que el único límite está acá, en nuestra propia mente. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos esos límites y decimos hasta aquí, pero hay veces que los podemos romper y cruzar esa barrera y llegar hasta donde queramos llegar. Cada uno somos responsables de nuestros propios actos y de nuestras decisiones, ¿no? Entonces nosotros mismos muchas veces nos limitamos a muchas cosas que realmente queremos lograr. Créeme que si te pones a investigar todas esas marcas que la rompieron en su momento, marcas de ropa, de comida, incluso carreras de artistas, de deportistas en un inicio, fueron locuras para su familia, para su alrededor, para ellos mismos. No se limitaron, creyeron en sus sueños, rompieron con lo tradicional, con lo normal y tácatela, la rompieron, la sacaron del estadio y llegaron a donde querían llegar. Y al final todo eso empezó como una idea, una simple idea que nació acá en la mente y se fue desarrollando, ¿no? Claro que es muy importante ponerte ahí, no llevarlo y materializar esa idea, no nada más que se quede acá, porque si no, qué chiste, ¿no? Simplemente serían puros sueños, pero es muy importante como desarrollar todo eso. Y cuando yo veo este tipo de marcas como la manteconcha ahí hecha realidad, se me hace bien chido y lo aplaudo un chorro, porque sé que conlleva un gran trabajo llegar hasta ese punto donde ya esté en un lugar para venderse, donde ya es una realidad, vaya, ¿sabes? Muchas felicidades a los de la manteconcha y a toda la gente que le está rompiendo con sus marcas, que creyeron en ella y la llevaron hasta ese punto.